Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Daniel Urquijo. Soy activista joven en @elaactivismo en Instagram, defensora de los derechos humanos en Amnistía Internacional y miembro del Comité de Nominaciones y Gobiernos de la IPPF. Hoy voy a hablarles sobre el aborto en América Latina en un panorama general. Espero poder llegar a hablarles también de la situación actual en Colombia y de la despenalización que hemos logrado parcialmente. Hay algunas incidencias y tendencias en América Latina que son muy importantes y que hay que resaltarlas antes de empezar a hablar del tema. Y es que, por ejemplo, se estima que en el periodo entre el 2010 al 2014 ocurrieron anualmente 6.5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe, un aumento respecto a los 4.4 millones ocurridos durante 1990 y 1994. Eso nos deja ver que hay un aumento muy grande de abortos inducidos en América Latina. Las mujeres seguimos abortando, sea legal o no sea legal, depende de nuestro país, pero también nos hace ver que hay una marea verde que se está levantando y que está gritando por la despenalización de nuestros cuerpos, que podamos elegir, decidir y que todas las cuerpas gestantes tengamos una voz donde podamos llegar a hacer un cambio estructural en el sistema heteropatriarcal que tanto daño nos ha hecho. También hay una tasa anual de aborto que se estima entre 44 procedimientos por 1000 personas gestantes en edad reproductiva entre 15 a 44 años, y también hubo un aumento respecto al periodo de 1990 y 1994 respecto a los 40 por 1000. Que también es un aumento significativo, y la tasa regional que tenemos es aproximadamente de 48 por 1000 de personas casadas y 29 por 1000 para las personas solteras. Esa proporción del total de embarazos en América Latina y el Caribe terminan en que el aborto aumentó del 23 al 32% de entre el 2010 al 2014. Entonces hay una situación que hay que evaluar, y es que no solamente que haya crecido, sino qué tan seguro ha sido el hacerse esos abortos, porque en esas cifras no entran los abortos seguros, sino que entran todos los abortos, y hay que hablar de la situación legal del aborto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y en el Caribe viven en países con leyes de aborto restrictivas, por ejemplo, que entran en algunas categorías. En Colombia es legal bajo 3 causales. Las 3 causales tienen que entrar todas las personas, si no entras en estas causales es ilegal, así que es parcialmente autorizado. El aborto totalmente prohibido. Hay países que tienen el aborto en restricción. Son como 6 países que tienen el aborto en restricción, y los otros 9 los permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la persona gestante. Entonces, hay algunos pocos que ofrecen excepciones limitadas en casos de violación, como Brasil, Chile, México, Panamá y Colombia. Y anormalidad fetal grave, también está Colombia, Chile, Panamá y casi la mitad de los estados de México. No todo México presenta este punto. Y es que son cifras que realmente nos asombran, porque son tantas las personas gestantes que están abortando y son tan pocos los países que tienen en cuenta esta normativa. Tanto así que menos del 3% de las mujeres de la región viven en países en donde el aborto es legal en términos amplios, es decir, donde es permitido, ya sea sin restricción en cuanto a la razón o por razones socioeconómicas, que el aborto no sea un privilegio de clases. Porque el aborto inseguro tiene muchas consecuencias. El aborto inducido es médicamente seguro cuando es llevado a cabo por personas capacitadas que usan métodos recomendados por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y es menos seguro cuando solamente una de estas personas o se cumplen solo uno de esos 2 criterios, y nada más seguro cuando se cumplen todos los criterios. Muchas mujeres recurren a estos procedimientos inseguros porque no tienen el acceso, el dinero o el acceso legal para hacerlo, y ponen en riesgo no solamente su vida, sino también las de muchas personas que también están cayendo en este juego del aborto inseguro.
Solamente en el periodo del 2010 al 2014, cerca de 1 de los 4 abortos en América Latina y el Caribe fue seguro, o sea, 1 de 4. Solamente estamos salvando una vida realmente. Y aquí lo que importa pues es la vida de la persona gestante que ha tomado la decisión de interrumpir un proceso que está llevando esta persona. Anualmente cerca de 760.000 mujeres en la región reciben un tratamiento por complicaciones en abortos inseguros. Entonces son 760.000 mujeres que están corriendo riesgo en su vida por estas malas prácticas de las interrupciones voluntarias del embarazo. Y en 2014 al menos 10% del total de las muertes maternas en América Latina se debieron a abortos inseguros. Realmente es bastante preocupante que la gente no tenga en cuenta las complicaciones más comunes que hay del aborto inseguro, por ejemplo el aborto incompleto, cuando deciden no hacerse el aborto en un lugar de confianza, sino en lugares clandestinos o en sus hogares, suelen tener abortos incompletos. También pues hay una técnica muy usada últimamente y es la venta de pastillas de Mife o de Miso incompletas. Las dosis no las dan completas, sino que las dan parciales, y esto también genera que sean abortos incompletos. Y pues esto para las mujeres que viven en condiciones de pobreza y áreas rurales tiene mayor probabilidad pues de experimentación de abortos inseguros y de graves complicaciones o de derivaciones de ellos, y pues son cosas que no tenemos en cuenta. Entonces ese es como el panorama que tenemos en América Latina y el Caribe. También pues por el embarazo no planeado y la necesidad insatisfecha, creo que aparte de la IVE también hay que hablar de educación sexual, pues para poder tener en cuenta todos estos métodos anticonceptivos y no tener que llegar a la necesidad de un embarazo no planeado. Y pues para estos métodos también es orden y recomendación de los gobiernos encargarse de toda la distribución de estos métodos, en especial pues para la gente joven que tanto está sufriendo pues por la falta de estos. Siento que hay que tener unas recomendaciones en cuenta pues para América Latina y el Caribe, y es que hay que implementarse programas y políticas que mejoren estos conocimientos en el acceso y el uso de métodos anticonceptivos de mujeres y de hombres, con el fin de reducir pues el número de embarazos no planeados y por ende así como los de abortos o nacimientos no planeados, que pues generalmente ocurren como consecuencia de los embarazos no deseados. Y también pues reducir el número de complicaciones derivadas de la muerte por el aborto inseguro. Siento que hay que hacer la provisión y la calidad en la atención posaborto. Siento que deben ser mejoradas y expandidas, seguir una línea pues psicológica y médica con la paciente o el paciente. Siento que también se deben ampliar las causales para el aborto legal. Creo que esto no está en discusión. Los gobiernos tienen que entender que es nuestra decisión y hasta cuándo van a seguir reprimiendo nuestros cuerpos, hasta cuándo van a seguir viéndonos como máquinas que solo sirven para procrear y traer personas a este mundo. Somos mucho más que eso. Somos personas gestantes que tenemos un sentir y debemos ser respetadas por cómo nos sentimos con nuestro cuerpo y cuándo queremos pasar procesos que solo nosotras y nosotros vamos a llevar. Siento que también se debe priorizar el acceso a la planificación familiar y la atención en condiciones de pobreza extrema y áreas rurales que experimentan tasas desproporcionalmente altas en complicaciones y muertes derivadas del aborto inseguro. Y pues por último, creo que hay que hablar de política aborto trans. No se habla en las leyes de América Latina ni en Colombia, que es donde yo vivo, de aborto trans. Y esto también complica la situación de las personas gestantes trans o no binarias en el acceso a métodos anticonceptivos o abortos, ya sean en una clínica o sean en una clínica clandestina o en la casa, porque pues no son tomadas en cuenta. Debe haber una política que sea interseccional y que tenga en cuenta a todas las cuerpos gestantes. Estaremos hablando un poquito más acerca de cómo estamos en Colombia.